Satanás, ¿mito o realidad? ¿Existe el diablo o es simplemente una invención del hombre? ¿Pueden los demonios ser expulsados del cuerpo de una persona? El obispo colombiano, Alfonso Uribe, dice que Satanás y sus espíritus inmundos no son mitos, sino realidades terribles. el Papa Juan Pablo VI afirma: Es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. pero ¿puede una persona ser poseída por uno o por varios demonios? Yo no creo en nada de eso. El demonio existe desde la creación. Y si una persona fuera poseída por los demonios, ¿puede alguien expulsarlos de su cuerpo? Pues ese cuerpo, ¿sabes de quién es ahora? Lo sabes, ¿verdad? ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Un tema caliente y polémico. ¿Existe la expulsión de demonios en Costa Rica? Esta noche quédese en La Mira con Jorge Valverde. Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Mira por los canales 4 y 9. Esta noche, por supuesto, y como siempre, con un tema polémico, ciertamente, un tema que necesita, sin embargo, ser debatido a nivel nacional. Y para hacerlo, nos acompañan los panelistas que presento a continuación, de izquierda a derecha: Rita Cabezas, fundadora de Ministerios Libertad. Ella es psicóloga, misionera, realiza liberación de demonios en la Iglesia Libertad en Desamparados y nos hablará de sus experiencias durante los últimos años. Enrique Delgado, sacerdote católico, el Imbu Las Cañas, Alajuela. Él afirma haber soñado 2 veces peleando contra el demonio. Hay opresiones demoníacas, dice, y nos contará, por ejemplo, el caso que le sucedió con una niña de 12 años en Grecia. Carlos Soto afirma haber sido entregado a Satanás en un pacto satánico cuando era un niño. El demonio lo visitaba en su casa y desde los 2 años dice que invocaba a Satanás. Él dice tener un don de visión porque puede ver demonios en otros. Norma Handal, psiquiatra, nunca ha visto un exorcismo ni a un poseído por el demonio. Ella afirma que no existe evidencia científica de que el demonio pueda poseer a una persona. Dice que solo los ha visto en el hospital psiquiátrico en Pavas y allí les aplica un electroshock y fuera el diablo, más o menos. Pero bien, para discutir este tema estamos aquí esta noche, volvemos en un momento. Hay una gente que hace exorcismos y tratan de sacar espíritus malignos. Más bien lo que considero que es una especie de psicoterapia que se le hace a los individuos que tienen esas creencias, pero espíritus malignos como tal no existen. Si usted tiene un testimonio que contar, comuníquese con nosotros desde cualquier parte del país. En La Mira. Regresamos para discutir el tema de esta noche y de inmediato, doña Rita, hemos anunciado este tema y hemos creado expectativa y alguna gente piensa que hemos asustado a la gente. ¿Cree usted que es asustar a la gente insistir tanto en algo como es la expulsión de demonios? Si hay una realidad, creo que es importante mostrarla. No se trata de asustar a la gente, sino de quitarle las vendas para que conozcan lo que es la realidad. Ahora, ¿qué tan real es esto?
Tan real que llevo 12 años de mi vida dedicada a esto, por lo menos para mí. No estaría en esto si yo no estuviera totalmente convencida de que esto es real. ¿Cómo definiría usted qué es una liberación demoníaca? Es un enfrentamiento del poder de Dios con el poder satánico o demoníaco, en el cual el poder de Dios vence porque es superior. Ahora, usted es además psicóloga, y me gustaría saber cómo hace para distinguir entre lo que es una posesión demoníaca y un problema puramente psicológico. Hay cosas emocionales, definitivamente, pero también sucede que pueden mezclarse los síntomas, o sea, si nos vamos puramente por síntoma podemos confundirnos, porque una persona puede tener miedo, un miedo normal, emocional, digamos, y puede tener un miedo ya demoníaco. Entonces, el don de discernimiento descrito en la Biblia es lo único que le va a permitir a uno a ciencia cierta poder distinguir. En base a síntomas, no siempre, a menos que ya los síntomas sean muy extraños, como objetos que huelen y cosas que se mueven y que les mueven la cama y cosas de esta naturaleza, que ya es más obvio, pero por síntoma, por lo que siente la persona, a veces nos podemos confundir. El padre Enrique me contaba, por ejemplo, de un caso que le sucedía a un sacerdote, al padre Vianney, ¿verdad? De que él sentía que le movían la cama. ¿Usted como sacerdote puede discernir cuándo una cosa es y cuándo no es? Yo creo que lo importante es tener mucha prudencia. En esto la Iglesia trata de ser muy prudente para no dejarse ir a primeras. Y cuando hay síntomas, la Iglesia recomienda primero la oración de sanación interior. Si produce efectos, entonces será un problema emocional. Si no produce ningún efecto y el problema persiste, entonces cabe la duda de que sea algo sobrenatural. ¿Usted personalmente cree que una persona pueda ser poseída por el demonio? Hay dos aspectos que discernir, uno es la posesión y otra es la opresión. Entonces, poseída es cuando una persona está totalmente dominada, todo su ser, su voluntad, por el demonio. Y oprimida es cuando una área del ser humano, ya sea afectivo, moral, sexual, emocional, en alguna área, tiene una posesión, pero en una área concreta, no toda la persona en sí. Usted me contaba de un caso que tuvo en Grecia con una niña y que a mí me impactó poderosamente, porque no lo había oído anteriormente. Una niña de 12 años. Dice que usted fue y hubo una experiencia ahí muy interesante. ¿Podría resumírnosla brevemente? Sí, no digo el nombre por respeto a la persona. Claro. Fue en el año 82, hace 10 años. Cuando eso, fue una mamá que me llamó que la chiquita aparecía dormida al día siguiente, casi todos los días en una caja de entierran los muertos, donde hacen la fábrica de las cajas de los muertos, ahí aparece la chiquita dormida, lo cual pues eso es extraordinario. Y entonces la mamá me pidió que fuera, yo iba pues tranquilamente, no debe ser algo psicológico, emocional. Además me parece que para esa edad es poco corriente que una persona sea totalmente poseída por el diablo. Cuando llegué, lo primer síntoma que fue que ella se puso así como eriza, como... Lo vamos a dejar acá un momento, vamos a regresar en un momento con el testimonio de Carlos Soto, quien afirma haber sido entregado a Satanás cuando era un niño, y vamos a ver el proceso en el cual él dice haber sido liberado. En un momento estamos de vuelta. Suéltalo, Dios está ahí con él, tú no puedes ya, no puedes, nada que tú hayas hecho tiene validez, nada de lo que tú hiciste hacia él, en el nombre de Jesús te quema el poder de Dios, el fuego del Espíritu Santo te consume, suéltalo, quita la sensación de... Regresamos, dijimos que íbamos a presentar un videotape grabado durante una sesión de liberación de que fue objeto Carlos Soto. Carlos, usted afirma haber sido entregado a Satanás en un pacto de sangre
a los 4 años de edad. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, estamos hablando de herencia. Una de las vías de invasión demoníaca es la herencia, o sea, el pacto se hizo 4 generaciones atrás. El objeto de esto es entregar las generaciones futuras. De alguna manera, ya hay un plan previamente establecido para esto. A los 12 años se llevó la ceremonia, digámoslo de esta forma, para renovar ese pacto. Yo era 4ª generación, iniciaba nuevamente un ciclo. Entonces lo que ellos buscan, lo que Satanás busca con esto, es renovar el poder que él otorga a través del pacto hecho. ¿Cómo se manifestaba esta posesión en usted? Bueno, de muchas maneras. Por ejemplo, usted mencionó, en las notas suyas está, a los 2 años de edad, entre 2 y 3 años de edad, y esto por supuesto, la fuente son mis propios familiares, que confirmaron esto. A los 2 años, en mi casa comúnmente, como se acostumbraba antes, había los tanques de agua, los estañones de agua que se usaban para captación, estaban puestos sobre unas burras grandes de 4x4. Cuando yo me enojaba o me regañaban por alguna cuestión, por algo que había hecho, que eran bastante las cosas que ya hacía a esa edad, que merecían una reprimenda, castigo, yo me iba al patio, me metía debajo de esas burras y las sacudía. Mamá, por ejemplo, ella dice que eso no era normal. Y acto seguido, yo invocaba a Satanás, lo ponía en ese momento como mi amigo, para que viniera a ayudarme y que quemara la casa o tomara venganza por mí, ya que yo no podía hacerlo. Usted afirma que un demonio lo visitaba en su propia casa e incluso dice que se ha enfrentado a Satanás por lo menos en un par de ocasiones. Sí. El demonio venía constantemente. Un pacto de estos normalmente tiene un guardián, lo que se llama un guardián, o yo lo denomino por lo menos como un guardián, es el que cuida un pacto. Y podría hablar de muchas ocasiones, desde pequeño, porque uno de los síntomas más fuertes de la invasión demoníaca en mi vida era el temor, el miedo. Entonces yo me despertaba, tenía pesadillas. Cuando me despertaba, lo veía frente a mi cama. Pasado el tiempo, ya con más edad, esto constantemente sucedía, muy a menudo, ya sea en sueños, ya sea despierto, lo veía. En la primera ocasión que yo invoqué a Satanás, yo hice un pacto, yo mismo con mi boca. La entrega fue hecha por unos parientes cercanos que practicaban el ocultismo, practicantes de ocultismo por generaciones. De ahí el pacto, de ahí la herencia, de ahí lo que Satanás quería buscar y renovar conmigo. En una ocasión, cuando yo invoqué a Satanás por ayuda, una bola de fuego apareció frente a mí. Venía a distancia, porque yo estaba despierto. Para ilustrar un poco mejor todo esto, vamos a servirnos de una grabación que fue hecha, ¿cuánto? Hace por lo menos 2 años, ¿verdad? Tal vez más. Durante una sesión de liberación con Rita Cabezas, que nos acompaña esta noche. Vamos a verla y luego vamos a regresar para discutir acerca de esto. Veamos. Eso que tú hiciste es invalidado. Soy tuyo. Así es. Así es. Suéltalo. No, Suéltalo. 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 Dios está ahí con él. Tú no puedes ya. No puedes. Nada que tú hayas hecho tiene validez. Nada de lo que tú hiciste hacia él. En el nombre de Jesús te quema el poder de Dios. El fuego del Espíritu Santo te consume. Suéltalo. Quita la sensación de ahogo. Quítala. En el nombre de Jesús. Suelta su boca. Esa boca, ¿sabes para qué es? Para alabar a Dios, para proclamar el Evangelio, para libertar cautivos con el poder que sale esa boca tú no la puedes tomar, ¿oíste? Suéltala, suéltala, suéltala completamente, sí, arráncate de ahí. Dale, ahora, rechazo, engaño, mentira, perversión, bloqueo, ¿te va? Suéltalo, Damián, suéltalo, Damián, suéltalo. Suéltalo. En el nombre de Jesús, no vas a dañarme en ninguna forma. No, en ninguna forma. Te quito. En el nombre de Jesús, ven.
Suéltalo. No puede vivir. Va a vivir, está vivo y seguirá viviendo para Dios. Para Dios. Qué malo, qué malo, qué malo. Sí, por sus manos penetra. Por sus manos penetra. Tu fuego penetra a través de nuestras manos. Así es. En el nombre de Cristo. Entra, entra, Padre. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Sal el día ahora. Él me envió. ¿Quién te envió? Él. ¿Quién? ¿Quién es él? Él, y tú sabes que ¿Quién? tú has hablado con él. ¿Satanás? En el nombre de Jesús, aquí, ahora, con el poder de Dios, la sello, ya no queda abierta. Se cierra esta cavidad. O rompo esta maldición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no vas a quitarlo. No vas a quitarlo. Tú no me impresionas con nada. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién? Crucita. Eres Crucita. En el nombre de Jesús te vas a quitar. ¿Quién eres? Da tu nombre. Pronúncialo. Pronúncialo. ¿Quién eres? Dilo. Quiero que lo pronuncies. ¿Quién? Las falsas doctrinas están bajo mi autoridad. Belcebú. Las falsas señales. ¿Te vas a ir? Las falsas apariciones. Sí. Belcebú está abajo de mí. Es Crucita. Crucita. Eres Crucita, ¿verdad? Crucita. Sí. No me interesa mirarte. Yo miro a Cristo. Miro el poder de Dios. Miro la sangre derramada de... Bueno, vamos a dejarlo acá, lo hemos visto y vamos a regresar en un momento para comentarlo. Ya estamos de vuelta. Exorcismo quiere decir una oración muy intensa, que tiene que ser una persona dotada, superdotada, que tenga ese don de sacar un demonio. Y existe. Y conozco un sacerdote que lo hace. Si usted tiene un testimonio que contar, comuníquese con nosotros desde cualquier parte del país. En La Mira. Regresamos en La Mira esta noche discutiendo sobre expulsión de demonios en Costa Rica. Yo quería preguntarle antes a don Carlos Soto, luego de haber visto un pedacito nomás de este proceso que duró, ¿cuánto? Me imagino que más de una hora, tengo entendido. Sí. ¿Qué pasó después? Otro caso, estamos de vuelta y no quisiera dejar pasar el tiempo sin antes aclarar un poco lo que decía usted durante esta sesión que presentamos al terminar el segmento pasado. Usted hablaba de un espíritu que se identificaba como el doctor Moreno Cañas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un espíritu territorial aquí en Costa Rica. Hay diferencia entre los demonios que se expulsan de personas y también hay demonios que están sobre territorios y países. Yo diría que Moreno Cañas es uno de los espíritus territoriales. Aquí es una práctica muy tica invocar al supuesto doctor Moreno Cañas, que no es el espíritu del fallecido doctor Moreno Cañas, sino un demonio que se hace pasar por él y que está muy metida en la práctica, aún dentro de los hospitales del Seguro Social. Entiendo que hay altares para él, para que él lo sane. Altares que se le hacen a Moreno Cañas. Sí. Ahora, esto, como decía usted, es una costumbre muy popular en Costa Rica, ¿no es así, padre? Sí, es que el problema parte de lo que dice Oseas 4:6, que hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Y entonces la gente hace mucha confusión. Lamentablemente no toda la gente está evangelizada, son muy pocas, y entonces la gente mezcla religión con superstición, brujerías, hechizos y talismanes y amuletos y horóscopos, y es un revueltijo. Hay gente que se dice que es muy religiosa, pero cree en un montón de cosas, y entonces
En el fondo uno no sabe hasta dónde en verdad cree en Jesucristo como Señor y Salvador personal, o si cree más en otras cosas que no son puramente de la fe. Ahora, ¿por qué la iglesia no habla más entonces de este tipo de cosas? O sea, más bien a veces como que trata de ignorar el tema. Sí, lamentablemente yo siento que se ha ido mucho por la parte moralista y ha faltado, y también por la parte sacramental, ha faltado la parte de la evangelización en sí misma, que es proclamar la vida, la obra, la doctrina y la persona de Jesucristo, para que conociéndolo, lo amemos, lo sirvamos y nos amemos como Cristo quiere que nos amemos. Pero ha fallado tanto, y entonces creo que todos tenemos un poquito de pecado. Sí, doctora Handal. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el padre, y a mí esta situación del demonio me preocupa sobremanera porque, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho en la fundación, nosotros tenemos una población muy importante de alto riesgo, y que en realidad nosotros tenemos la obligación moral de educar a la población a que aprenda a utilizar la razón y no busque creencias para actuar por costumbre. Yo quisiera presentar un caso. Aquí al principio el padre habló de un caso con una niña de 12 años en Grecia. Nosotros grabamos una sesión de estas con doña Rita Cabezas, y quisiera que suscitara algún tipo de debate cuando regresemos. Por razones obvias, nosotros protegimos la cara del niño, no podemos por supuesto ni decir ni quién es ni dónde, pero sí fue grabado y lo vamos a ver en un momento. Veamos. Si quitaras tu control sobre su boca, él lo diría, pero en este momento la tienes tú, pero vas a soltarlo. Suéltalo. Suéltalo. Vas a ver toda mi furia. No me impresiona tu furia, me impresiona la furia, la ira de Dios, dice la palabra. Dura cosa, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. A mí no me vas a hacer daño. En el nombre de Jesús. Furia, quítate. Te vas a ir. La ira de Dios es lo que yo temo. Y tú también. Tú tiemblas. Tú tiemblas delante de Dios. Suéltalo. Suéltalo. En el nombre de Jesús. Suéltalo. No le vas a dar. No le vas a hacer daño. Quita. Quita esa furia. No vas a dañarlo. No le vas a hacer daño. Vas a tener que escuchar aunque no te guste. Edgar, sosténelo para poder hacer las lenguas. Suéltalo. Es una orden. Yo no te estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. En el nombre de Jesús. Suéltalo. No le pongas dolores. No le pongas dolores. Sigue luchando. Ok, tenés que ser valiente para sacarlos. En el nombre de Jesús. Decir, yo pertenezco a Cristo. Doña Rita, ¿cómo terminó este caso? En ese día, sí. Bueno, en algún momento el niño se tranquilizó, pero el caso no está terminado. Hay que seguir. Ya. Doña Norma, ¿qué explicación científica le daría usted a este caso? Pues en realidad, antes de cualquier explicación científica, habría que estudiar el caso. Como les decía anteriormente, nosotros, las profundidades de la psique del ser humano son como las profundidades del universo. Hay mucho desconocido. Y entre las ciencias, la ciencia médica ha sido la que más ha sido matizada de magia, y de esto la psiquiatría. Recordemos que recién hace 150 años en Salem, Massachusetts, todavía se quemaban a los enfermos psiquiátricos porque eran poseídos por el demonio. Digamos, del tiempo de Hipócrates, y 500 años antes de Cristo, Hipócrates fue el primero que dijo que las enfermedades mentales no eran demoníacas, eran de causas orgánicas. Y se siguió evolucionando, los griegos, los romanos empezaron a aplicar la medicina preventiva, los árabes fueron los primeros que le dieron un tratamiento normal a este tipo de personas. No fue sino en el Renacimiento, cuando se institucionaliza Satanás, reina la Inquisición. Fue algo tan pavoroso que todos los pacientes con enfermedades psiquiátricas eran poseídos por el demonio,
que se llegó a escribir un libro, Spencer y Grammer, que se llamó Malius Maleficarum, y era el libro como guía para juzgar a los pacientes enfermos mentales como brujas y se quemaban en la hoguera. Ya, bueno, tengo una pregunta acá. Sí, es a Carlos Soto. ¿Cuál es la diferencia más importante o las diferencias que usted observa en su vida antes y después de su liberación? Bueno, faltarían 4 programas seguramente para hablar de todas ellas, pero quiero sí decir que áreas específicas de mi vida recibieron, digámoslo así, libertad, liberación. Es como si le quitaran a uno un gran peso de encima. Hay cosas con las que uno tiene que seguir luchando, porque hay que aclarar que la liberación no es una varita mágica, no lo cura todo, no lo resuelve todo. Es una herramienta que Cristo nos dio. Y en ese caso, en ese sentido, pues hay un pasaje en la Escritura muy claro que dice: si por el dedo, hablando Jesús, por el dedo de Dios, echáis fuera los demonios, de cierto el reino de Dios ha venido a vosotros. El reino de Dios vino con Cristo y el poder y la autoridad de echar fuera demonios. ¿Su pregunta? Quiero hacérsela al reverendo Enrique Delgado. ¿Puede un cristiano católico evangélico tener opresiones o influencias demoníacas en su cuerpo? Un cristiano, ya sea católico o evangélico, ¿puede tenerlas? Sí, bueno, partimos del hecho de que el cuerpo del bautizado es templo del Espíritu Santo. Eso es una realidad que la Iglesia defiende porque se basa en lo que San Pablo dice. Somos propiedad de Jesús y Cristo nos ha comprado con el precio de su sangre. Somos una oveja de su rebaño. Sin embargo, como Dios nos crió libres, dentro de la libertad humana, el hombre puede rechazar conscientemente a Dios y puede optar por una fuerza del mal, que llámese demonio o diablo o Satanás o espíritu del mal. En algún momento el hombre, no son casos así como todos a cada rato, pero sí se dan casos de una posesión, que son los casos menos corrientes, o una opresión, que sí son los más frecuentes, diferentes a los casos de enfermedades psicológicas o emocionales. ¿Su pregunta? Mi pregunta es para la licenciada Rita Cabezas. ¿Puede cualquier persona echar fuera demonios o se requiere alguna condición especial? Cualquier cristiano, hijo de Dios, entregado realmente a Dios, según lo que dice la palabra de Dios, a todo el que cree seguirán estas señales, en mi nombre expulsarán demonios. El que realmente se ha entregado a Cristo y cree lo que ahí dice, puede hacerlo. No todas las personas son llamadas a un ministerio, digamos así, de liberación, donde constantemente va a estar enfrentando estos casos. Pero si, por ejemplo, usted está caminando por la acera y usted es hijo de Dios y cae una persona en una manifestación demoníaca, aunque usted no tenga un ministerio de liberación, usted tiene la autoridad de Cristo para hacerle frente y Dios lo utilizará. Si usted es el único que está ahí, Dios lo va a utilizar a usted. No tiene por qué tener miedo, porque dice la palabra que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A la señora Rita, ¿podría tomarse como posesión el sentir la presencia de alguien y movimiento de objetos dentro de la casa? Sentir la presencia de alguien. Presencia de alguien y movimiento de objetos dentro de la casa, Sí. ¿puede tomarse como posesión? Déjeme aclararle, yo no creo en usar el término posesión, porque en la Biblia no habla de posesión, sino de estar endemoniado. Cuando uno habla de posesión es como que uno le pertenece al demonio. Obviamente un cristiano no le puede pertenecer al demonio, por eso yo me opongo a la palabra posesión. Pero sí, bajo influencia demoníaca, sí, el sentir cosas extrañas en la casa, el movimiento de objetos, yo no lo veo como un fenómeno parapsicológico. Para mí, la parapsicología es un disfraz científico para ocultismo, para toda la actividad demoníaca de científico no tiene nada. Son las mismas fuerzas ocultas que se mueven, y esto, la parapsicología diría otra cosa, pero dentro del cristianismo sí, eso sería evidencia de que hay demonios y que la persona los está discerniendo. Tengo una pregunta acá para la doctora Handel. Dice que si el demonio es un espíritu, ¿cómo podría llegar a probarse su existencia científicamente?
Sí, en realidad, como dije al principio, desde el punto de vista científico no puede probarse el demonio porque usted no lo puede reproducir en el laboratorio. Sí, su pregunta es para la doctora Cabezas. Hay que preguntarle a un endemoniado cómo se llama o a los espíritus que se manifiestan en una liberación, doctora. Tener el nombre del demonio ayuda. De hecho, en el caso del Gadareno, Jesús mismo le pregunta a un endemoniado, a un demonio, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión. Entonces es importante a veces saber el nombre. No es indispensable. Un demonio puede salir sin saber el nombre, pero ayuda. Es como que al saber el nombre uno tiene más autoridad sobre ese demonio. Bien, vamos a regresar en un momento con más preguntas y a nuestra parte final en el programa de esta noche. Ya volvemos. Yo digo que no se puede expulsar, ya eso solo Dios expulsa. El hombre en esta vida a veces por lo material, a veces hasta echan, según ellos, hechicería, hablan del futuro, llaman a los demás allá, para mí eso no existe. Regresamos, su pregunta. Nosotros las compañeras de la Academia Claudia de Belleza, ¿verdad? Quisiéramos preguntarle al caballero ese que tuvo la experiencia, cuando él dice que el diablo se le presentaba, quisiéramos saber de qué forma se le presentaba. Muchas gracias. Curiosamente no como mucha gente se lo imagina, con cachos, rabo, tridente, etcétera. Les voy a describir cómo lo vi. Alto de 7 pies, estatura rubio, de ojos azules. Nunca había oído una descripción de él de esa manera, pero con el tiempo, conociendo testimonio de otras personas, con mucho más experiencia y años, una de ellas sobre todo con 40 años de estar en brujería, él describiendo a Satanás, y repito, y otras personas, lo describieron de esa misma forma. Entonces para mí fue una confirmación, podríamos llamarlo, lo que ellos dijeron. Realmente es interesante su definición, o por lo menos de cómo lo vio, porque por aquí oí decir que era muy guapo. Ahora, eso me preocupa el pensar que pueda ser un aliciente para que muchos quieran conocerlo. ¿No? Bueno, precisamente lo que es su evidencia, él es padre de engaño, padre de mentira, y precisamente todo lo que él hace es engañar y envolver a la gente, a las personas. El ocultismo es una forma de engaño, es la forma que él utiliza para engañar a las personas, prometiéndoles algo que no va a cumplir a la postre, ofreciendo poder, seguridad, amor, etcétera, cosas que a la postre él no da. Aquí hay una pregunta para el padre Enrique, dice que si el diablo tiene cuerpo. Como un cuerpo, como tenemos los seres humanos, no. Porque Pablo VI, en el documento que dio, dice que es un ser, voy a leerlo así textualmente como lo dice Pablo VI, el mal no solamente es una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y perverso. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. No puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal, es un ser concreto. En el sentido que se puede de alguna manera manifestar a través de cosas concretas, reales, como son los seres humanos o inclusive un animal o alguna cosa. Pero que nosotros no podemos, como dice la doctora, meterlo en un laboratorio y examinarlo. Como no podemos examinar a Dios, que es una realidad a la cual todos tenemos con certeza que existe, tampoco podemos examinar el diablo. El día que lo podamos coger, meterlo en un laboratorio, lo matamos y ya está. Pero no se puede. Sí, su pregunta. Mi pregunta es para el sacerdote Enrique Delgado. Sacerdote, usted afirma haber asistido a una niña endemoniada. ¿Por qué duda si es una opresión o cosa de la niña? ¿Y cómo sigue la niña?
Bueno, yo fui trasladado de Grecia en el año 83 para San Ramón, después para San Carlos, después estoy en el Limbo de las Cañas. Entonces, después de eso prácticamente perdí la comunicación con esa familia de Grecia. Ahora, que la duda es esto, porque yo alguito estudié en el seminario de psicología, es una rama que me gusta mucho, tengo algunos libros de psicología, he leído algo, nunca puedo compararme con los que saben mucho, pero entonces la duda mía es hasta dónde puede ser algo puramente psicológico o hasta dónde puede ser algo diabólico. Siempre me quedo en el campo de la prudencia para no caer, irme a meter los escarpines, porque en eso tenemos que tratar de ser cuidadosos. Siempre se pide que se agoten todos los recursos de la ciencia médica en el campo de la psiquiatría, la psicología y todo lo que está al alcance del hombre. El señor preguntaba que cómo está la niña ahora, no sé si usted le ha dado seguimiento. Sí, que perdí la comunicación con Grecia porque me trasladaron a San Ramón. Hay acá una pregunta para doña Rita, dice que si es cierto que un endemoniado puede botar animales por la boca cuando es liberado. Yo no lo he visto, pero personas de las cuales no dudo en absoluto, por ejemplo, un pastor de Alajuela, me asegura que cuando liberó a su suegra, salió un murciélago vivo. He tenido personas que me han dicho que han botado culebras, sapos vivos, cucarachas y ratones vivos. Yo lo más que he visto de esta naturaleza es agujas que salen de debajo de la piel durante el rato de liberación. Eso sí lo he visto. Agujas que se materializan debajo de la piel y salen. Una pregunta para el padre Enrique. Dice que si es cierto que el padre Cordero de Zapote está autorizado para hacer exorcismos. Bueno, lo que dice el ritual romano es que para que un sacerdote sea autorizado, debe ser una persona delegada por el obispo, que sea muy piadoso, muy maduro en la vida humana y una persona que esté muy preparada, que tenga mucho discernimiento para que no confunda un problema emocional o psicológico con un problema de tipo espiritual o diabólico. No sé porque no tengo ningún documento que me diga ni sí ni no. Bien, para procurar llegar a una conclusión muy brevemente, doña Rita, yo sé que el tiempo ha sido insuficiente y al final les voy a hacer un anuncio especial al respecto, pero antes quisiera oír cuál es su conclusión respecto a lo que hemos discutido brevemente. Creo que el pueblo de Costa Rica tiene mucha ignorancia de este campo y mucha necesidad de que se le aclaren las cosas, porque nuestro pueblo está pactado por generaciones, por prácticas de brujería, de hechicería, de espiritismo, de esto de Moreno Cañas. O sea, hay infinidad de prácticas que, si usted le pregunta a cualquier persona en Costa Rica, o ellos han hecho algo o algún pariente cercano ha hecho algo, aunque sea por juego, como jugar con la ouija o consultar para amarrar a un novio o quitarle el licor al esposo o saber con quién se va a casar. O sea, son cosas que las hacen muchas veces muchachos de secundaria por juego, pero son maneras en que entran los demonios y no se están dando ni cuenta de que han abierto puertas. Otra cosa muy común aquí es buscar medios de curación a través de medios ocultistas, buscar curarse. Y mucha gente en Costa Rica se ha pactado con Satanás por curarse por medios que no son de Dios. Recibieron la curación, pero están pactados de ahí en adelante. Sí, padre, su oportunidad. Yo parto de que lamentablemente nos falta mucha evangelización. Creo que los sacerdotes debemos dedicar más tiempo en las homilías a anunciar la buena nueva de Jesucristo. Creo que hay mucha ignorancia y entonces hay gente que todo hace un arroz con mango, hace una confusión y a veces quiere ver en todo lado demonios o diablos. Creo que hay que ser en ese sentido mucho más cauteloso, pero sí también creo que la iglesia tiene que hablar con la verdad, porque si es una realidad que lo dice el Papa, que lo dice el Mysterium Salutis, que es un libro que es el de texto del seminario, que lo dice por ejemplo Monseñor Uribe, que lo han dicho muchos sacerdotes. Esas son realidades que no podemos negar, entonces tenemos que hablarle claro a la gente, porque para vencer al enemigo
tenemos que conocerlo. También pienso que de parte del gobierno tiene que hacer más asequible los psicólogos para que la gente pobre, humilde y sencilla tenga acceso a un tratamiento, porque muchos no tienen el dinero para pagar un tratamiento de un psicólogo que sabemos que es caro, como todo, y entonces a veces buscamos lo más fácil, que es buscar eso, lamentablemente, de leer manos y ocultismo, todo eso, brujerías, hechizos, talismanes, amuletos, y hay mucha cosa lamentable que hay que quitarla. Sí, Carlos. En conclusión, y más que una conclusión, quiero aprovechar esto para enviar un mensaje a las personas que puedan haberse identificado no solo conmigo, sino con otros que se presentaron, otros testimonios que se presentaron. Sé que hay muchas personas viviendo este tipo de tormentos, temores en la noche, visiones, apariciones, desdoblamientos, una serie de tormentos. Encuentran una respuesta, una solución. Yo la encontré en Cristo. Y yo los insto a que busquen la respuesta solo en Cristo. Solo en Cristo está la respuesta para mejorar su condición, para mejorar en la vida. Doctora Handel. Bueno, yo voy a concluir con un cuento. Había en un café varias personas de varias religiones conversando sobre el tema del demonio y de Dios. Y cada uno decía que Dios estaba en los que creían en la iglesia romana, el otro decía que era protestante, decía, bueno, el que está alejado del demonio y cerca de Dios es el que cree en la Biblia. Un negro de África sacó una estatua de madera y dijo, bueno, este es el Dios que a mí me ha liberado de los demonios. Y yo creo que entre más el individuo se eduque y use la razón y más se adentra hacia explicaciones científicas razonables sobre los fenómenos naturales de la mente humana, está más cerca de Dios porque tiene más grande el concepto de Dios. Bien, yo quiero agradecerles, quisiera pedir un aplauso para ellos, pero quiero aprovechar para anunciar que la próxima semana hemos acordado realizar una segunda parte de este tema y vamos a tener aquí a un nuevo panelista, el psicólogo Jaime Robert, quien dice no cree ni en Dios ni en el demonio. Así es que lo vamos a tener aquí la próxima semana, el próximo lunes en La Mira. Su cita nuevamente en La Mira el próximo lunes por los canales 4 y 9. Gracias.